En cuanto al tercer punto del tema, lo que es la justicia, ya sabéis que cuando hemos puesto la película de 300, hemos visto que dependiendo de la polis o la ciudad griega independiente, se aplicaba un tipo de justicia de otra. En la sociedad espartana, por ejemplo, había mucha más justicia en cuanto a género y las mujeres espartanas pues vivían mucho más iguales a los hombres, incluso de manera más libre, por así decirlo, porque como necesitaban soldados constantemente, pues ellas podían, a pesar de estar casadas, pues irse con los hombres que les diese la gana para seguir reproduciéndose. Y no estaba considerado adulterio. Pues eso, por ejemplo, con la ciudad de Tebas, Corinto, Tesalónica o Atenas no tenía nada que ver. La justicia en Atenas, pues ya os expliqué que aunque se la dan de que son los inventores de la democracia, que no tiene nada que ver con la democracia actual, era una sociedad bastante injusta en comparación con la nuestra actual. Si no nacías de una clase social en concreto, pues eras un auténtico cero a la izquierda y ya no os digo el tipo de trato que recibía la mujer que no tenía nada que ver con el de la mujer espartana. La mujer ateniense estaba incluso por debajo de los esclavos. Entonces, ya os digo, se suele mitificar la justicia de aquella época por la lejanía en cuanto a la historia y sobre todo porque se habla de la cuna de nuestra civilización, pero que si después indagas un poco no tiene absolutamente nada que ver. Aún así, Platón en su obra de la Res Publican, que significa en latín asunto público, lo que después ha derivado en castellano en república, pues habla de la justicia de cada uno en su lugar, pero no de todo el mundo igual, sino en cuanto a justicia, de que cada uno ocupaba su lugar en cuanto a clase social o estamento, los filósofos reyes, los guardianes, los que eran productores, etcétera. Y ya en el año 1971, es decir, ya 2000 años y pico después, con Rawls, se habla de ese velo de la ignorancia en el que se diseñó una sociedad, pero sin que la persona en cuestión sepa originalmente cuál es su posición. Hay una libertad para que la persona adquiera esa igualdad o justicia y si en algún momento para beneficiar a los más desfavorecidos tiene que ser desigual, pues se hace. Entonces se puede debatir de que si Platón es elitista o que si este Rawls es utópico, porque obviamente está pensando en un tipo de sociedad que después en la práctica no se podría llevar. Pero yo os digo que depende aquí muchísimo del punto de vista. Aquí sí que se podría ser en demasía subjetivo, porque para lo mejor, como ya estuvimos viendo en la película, los espartanos, pues para ellos era justo que si alguno de los bebés nacía con alguna deformación o más débil, pues era justo matarlos para que en el futuro no se sintiera inferior o que no causara algún problema al ejército o a la sociedad y que nosotros, por supuesto, hoy día consideraríamos que eso es una auténtica barbaridad, ¿de acuerdo? Ya os digo, depende muchísimo del autor que se estudie, de la época y con qué lo compares también incluso en la actualidad.